que bendigo a cada padre que está en este tiempo, y el mejor ejemplo, usted sabe que lo tenemos en nuestro Padre que está en los cielos, y a Él queremos cada día agradar y cada día queremos movernos como Él quiere que nos movamos. Así que bendiga a cada papito en este día. Amén. Y así a cada uno de los que se ha conectado en esta hora. Bendecimos sus vidas, hermanos, amigos, familiares, padre y madre, tíos que también nos están siguiendo esta página y están siguiendo estos videos. Saludamos calurosamente a cada uno de los que se ha conectado hoy día, porque creemos que Dios tiene una palabra del Señor para nuestras vidas. Y en este tiempo, hermano, y esta es la pregunta para este tiempo: ¿cuáles son las voces que están controlando tu vida? Porque pareciera que a veces las voces controlan la vida de uno, y uno tiene que tener cuidado y ver cuál es la voz que hoy día está controlando tu vida en lo particular. No hablemos en lo familiar, hablemos en lo particular. Porque si nos vamos al origen, Eva escuchó la voz equivocada, y por haber escuchado la voz incorrecta, la voz equivocada, tuvo problemas Eva. Y usted sabe esos problemas le trajeron dejar el huerto de Edén junto con don Adán. Por lo tanto, el escuchar las voces incorrectas nos va a traer líos, nos va a traer complicación. Pero también, así como está la voz incorrecta o las voces incorrectas, está la voz correcta, a la cual hacemos bien oír. Sino que esa es la palabra del Señor. Mateo lo dijo así, Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras, que oye la palabra del Señor, que oye la voz del Señor y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El escuchar la voz de Dios nos hace personas que vamos a construir en esa roca, vamos a construir nuestra casa. Y eso me habla de que el que escucha la voz de Dios puede tener estabilidad. Estabilidad que no vas a comprar en la farmacia. Estabilidad que nadie, ni un gobernante de esta tierra te la puede entregar. Una estabilidad emocional hoy en este tiempo. Y usted sabe de lo que le estoy hablando. Hoy día más que nunca, cuando hoy día se sufre, cuando hoy día se llora, hermano, cuando hoy día distintas voces vienen a hablar a nuestra vida, y esas voces nos traen terror, nos traen horror, nos traen, hermano, miedo, incertidumbre, porque son voces que vienen a afectar y hacer daño a nuestras vidas. Pero cuando tenemos la voz de Dios, la voz correcta en nuestras vidas, vamos a ser hombres y mujeres que vamos a poder construir. Ahora, Dios siempre se ha empeñado, iglesia amada, en que su pueblo pueda escuchar la voz del Señor. Y en San Juan, hermano, me encanta este pasaje. Y este es un pasaje conocido. En San Juan 10 dice, 10:27, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Ovejas del Señor hoy día, escuchemos la voz del Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, y nadie las podrá arrebatar de la mano de Dios. Por lo tanto, el texto me dice que los que escuchamos la voz de Dios estamos en completa seguridad, en completa cercanía con Dios. Por lo tanto, hermano, no es solamente escuchar la voz de Dios, sino que también seguir a este maestro. Somos cristianos, somos seguidores de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios todopoderoso, hermano, de un Dios, hermano, que lo único que quiere es estar cerca de tu vida, es estar cerca de tu familia. Por lo tanto, somos ovejas, y las ovejas escuchamos, hermano. Escuchamos la voz de nuestro amado, escuchamos la voz de nuestro Dios. Ahora, Dios siempre se ha empeñado en que su pueblo escuche su voz. Y en el Antiguo Testamento, hermano, en el libro de Salmos, Salmo 81:8
Dios dice, escuchen, pueblo mío, en tanto le doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas. Hermano, mira, si Eva tan solo hubiera escuchado la voz de Dios solamente y no haber atendido otras voces. Hermanos míos, cuando hemos cometido algún error, cuando hemos cometido algún fracaso, hermano, ha sido porque hemos escuchado voces extrañas, hermano, voces incorrectas. Escuchar las voces incorrectas, hermano, nos va a traer dolores de cabeza. Nos va a traer dolores de cabeza. Por lo tanto, el Señor siempre ha estado empeñado que escuchemos la voz del Señor. Porque la voz del Señor trae seguridad. La voz del Señor trae calma. La voz del Señor trae paz y seguridad, hermano. No hay otra voz que te pueda ofrecer paz y seguridad en medio, hermano, de todo este tiempo. Y ya hay una historia, hermano, y no es una historia irreal, es una historia real. Ya es la historia, hermano, y yo no quiero hablar de cuando David mata a ese gigante, sino quiero hablar de antes que David lo matara. Acontece algo, y resulta, hermano, que en el valle de Ela se desataba una guerra, hermano. Ya hay guerras que tú y yo desatamos en este tiempo. Ya hay una guerra grande. Y esta guerra se llama pandemia, esta guerra se llama miedo, esta guerra se llaman temores. Hay una guerra que estamos desatando hoy día como nación, como iglesia, como familia. Y en esta guerra, hermano, vamos a tener que salir vencedores. Y está en el valle de Ela, hermano. Relata, en 1 de Samuel 17, relata la historia. Que está el ejército de Israel y está el ejército de los filisteos, hermano. Y resulta que están por 40 días, hermano. Por 40 días y nada pasaba. Israel no iba y enfrentaba a los filisteos, porque los filisteos tenían un paladín, tenían un guerrero, y que era Goliat. Y Goliat, hermano, los tenía intimidados. Y solamente con la voz de Goliat. Dice, añadió el filisteo. Era lo que hablaba Goliat. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Porque eso hacen los gigantes, te desafían. Dame un hombre que pelee conmigo. Eso es lo que hacía Goliat, hermano, frente al ejército de Israel. Israel tenía un rey que se llamaba Saúl. Dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Imagínate lo que hicieron las palabras de Goliat, la voz de Goliat, hermano, la voz de Goliat. Por 40 días, hermano, ese ejército escuchando a ese paladín, desafiando al ejército del Dios viviente. Denme un guerrero para poder pelear. Denme un guerrero para poder pelear. Y resulta que desde el rey hasta el último soldado estaban todos con miedo. Por lo tanto, por 40 días este pueblo y este rey estuvo expuesto a esa voz. Ahora, dice el texto que estaban turbados. Porque eso es lo que hacen las voces incorrectas, nos vienen a turbar. ¿Y qué es estar turbado? Es un estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer. Así estaba Israel frente al gigante, no sabían qué hacer. Por lo tanto, ahí aparece David. Ahí aparece David, ese pastor de Israel, que no había escuchado ese paladín hasta ese día, sino que él venía en otra, hermano. Él venía de estar con su oveja. Su padre Isaí lo mandó a que le llevara alimento a sus hermanos que estaban en la guerra ahí de Israel para poder vencer a los filisteos. Y David venía en otra, hermano. Y llegó y se encontró con esta realidad, David, hermano. 40 días este gigante intimidando a ese pueblo. 40 días Israel expuesto a una voz equivocada. Y David
no lo pensó dos veces, sino que lo pensó y accionó el mismo día, hermano, que escuchó la voz de ese gigante. Ese mismo día lo tumbó, lo mató y le cortó la cabeza. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar que las voces de los gigantes hoy día nos vengan a hablar, hermano. Hay voces en este tiempo que tenemos que hacer callar. Hay voces incorrectas que no vamos a tener que escuchar, porque bendición tenemos al escuchar la voz de Dios. Eso lo tenemos claro. Pero hay otras voces, hermano, que no vamos a tener que escuchar. Hay voces del dolor hoy día, hermano. En medio de esta pandemia, en medio de todas estas dificultades, hay voces de dolor, hay voces de muerte, hermanos míos. Hay voces de quebranto, hay voces de desilusión, hermano. Hay voces de pérdidas que están alrededor de nuestras vidas, hermano. Hay voces de incumplimiento, hermano. Hay voces que lo único que vienen traen dolor a nuestras vidas, hermano. Y tú ni yo vamos a estar expuestos a esas voces, hermano. Porque este pueblo, hermano, estuvo expuesto a las voces, a la voz de Goliat, hermano, y produjo miedo. Y el estar expuesto a estas voces equivocadas va a traer miedo a nuestras vidas, hermano. Va a traer incertidumbre a nuestras vidas. Porque eso es lo que hacen las voces equivocadas. Vienen a turbar nuestros corazones, vienen a turbar nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido paralizados en algún momento? Eso es turbación, porque escuchamos las voces equivocadas, escuchamos las voces de la crítica, hermano, escuchamos las voces, hermano, que no edifican a nuestra vida, hermano. Pero bendito el Dios de Israel, hermano, que apareció un muchacho de 17 años, hermano, que no escuchó la voz de Goliat por 40 días, sino que el mismo día, hermano, el mismo día que la escuchó, fue y lo mató ese Goliat, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, hermano. El día que esas voces vengan a atentar contra nuestras vidas, que vengan a decir, hermano, lo incorrecto, hermano, que esas voces que vengan a traer miedo a nuestras vidas, vamos a tener que levantarnos, hermano, así como lo hizo David, hermano, cortarle la cabeza, hermano, en este día, en el nombre de Jesús, como dice el libro de Hebreo, que por fe dice que muchos taparon bocas de león, hermano. Y este es el tiempo, iglesia amada, que vamos a tener que callar esas voces incorrectas, porque las voces incorrectas lo único que han traído a nuestras vidas, han traído dolor, hermano. Nos han alejado del propósito, hermano, lo han alejado del milagro. La voz incorrecta ha venido a dividir la comunión que teníamos con Dios, hermano. Al contrario, la voz del Señor, la voz del Señor ha traído tanta paz a nuestras vidas. La voz de Dios ha traído tanta seguridad a nuestras vidas, porque tenemos que exponernos a la voz del Señor. Israel se expuso a la voz equivocada. Eva se puso a la voz equivocada. Y los discípulos se pusieron a la voz correcta, que era la voz de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que podamos entender y que tu vida y mi vida está expuesta a la voz de Dios. Mira lo que dice en cuanto a la voz de Dios. Y este es un salmo que a mí me encanta, iglesia amada, que es el Salmo 29, verso 4. La Biblia dice: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Eso es lo que hace la voz de Dios, hermano. Verso que la voz del enemigo o otras voces traen debilidad a nuestras vidas, traen incertidumbre. Las voces de esta tierra, la voz del periodismo en este tiempo, hermano, la voz de los políticos, hermano, la voz de los médicos en este día, a nadie alienta, hermano, al contrario, produce temor, produce la voz de la crítica, hermano, a nadie lo desalientan. Por lo tanto, la voz del Señor es una voz con potencia. Y cuando hablamos de potencia, estamos hablando que la voz de Dios tiene fuerza, hermano, que la voz de Dios tiene energía, hermano, tiene vigor, hermano, que la voz de Dios tiene intensidad, hermano, tiene poder, hermano. La voz de Dios tiene virtud, hermano. Y lo más extraordinario que tiene la voz de Dios, que trae la posibilidad de poder comenzar de nuevo, hermano. Porque la voz de Dios trae oportunidad en esta semana, hermano, en este tiempo. Eso es lo que hace la voz del Señor. Trae posibilidad a nuestras vidas. Esa es la voz de Dios que viene a mejorar nuestros corazones.
Esa es la voz de Dios que viene a levantar nuestros brazos en el día que estamos caídos. En el día que tenemos miedo, hermano, la voz de Dios nos trae seguridad. En el día, hermano, que estamos enfermos, la voz de Dios nos trae sanidad. En el día que estamos confusos, la voz de Dios nos trae seguridad. En el día que estamos distantes, la voz de Dios nos acerca, hermano. Por eso es importante exponerse a la voz de Dios, hermano, y no a las voces de esta tierra, hermano, no a las voces de la crítica, no a las voces del periodismo, hermano, no a las voces de la noticia de cada día que están dando, hermano, porque las noticias, hermano, son voces, son malas noticias que vienen a afectar y a limitar y a menguar y a debilitar nuestra fe. Por lo tanto, la voz de Dios, hermano, siempre nos va a traer alivio. Imagínate, Elías, el profeta Elías, ese profeta de fuego, hermano. Cuando hablamos de Elías, estamos hablando de un profeta de fuego. Un profeta que hizo descender fuego, que preparó un altar, hermanos míos, que confrontó una nación y les dijo hasta cuándo claudicáis en dos pensamientos: servir a Jehová, buscarle. Por lo tanto, la voz de Dios, hermano, el profeta la tenía cerca. Pero entendamos que ese profeta, hermano, con ese vigor, con esa fuerza y con ese fuego, despedazó a 450 profetas, los tomó y los degolló, hermanos míos. Yo no podría decir qué valiente es Elías, y gloria a Dios, porque era muy valiente, es valiente. Hizo la media hazaña, la tremenda, hermano, el tremendo milagro, hace llover del fuego, le corta la cabeza a 450 profetas. Pero faltó la voz de una mujer para que ese profeta se silenciara y saliera huyendo. Una voz, la voz de una mujer, hermano, la voz de Jezabel. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, callamos todas las voces de Jezabel. Todas esas voces que ofrecen muerte. Porque eso es lo que hizo Jezabel. A Elías le ofreció muerte. Lo quería matar. Y eso hace que Elías se llene de miedo, hermano. Se llene de temor y sale huyendo. Huyó por escuchar la voz incorrecta. Huyó por atender la voz incorrecta. Y el profeta huyó, hermano, y huyó a una cueva. Y se fue el profeta como que aquí no ha pasado nada. Se fue el profeta como indiferente ante el temor que estaba teniendo ese profeta, hermano, y no era menor. Lo querían matar. Y en Primera de Reyes 19, me encanta esta parte porque aquí usted puede ver la voz de Dios. Dice, y cuando lo oyó Elías, wow, lo fue a buscar Elías, estaba en la cueva. Cuando lo oyó Elías, necesitamos escuchar la voz de Dios, hermano. Yo sé que hay gente que en este día puede estar lleno de temores, lleno de dificultades, puede estar huyendo. Pero necesitamos escuchar la voz de Elías. La voz de Dios. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. Es que eso hace, hermano. Eso hace la voz de Dios. Te saca de la cueva. Yo no sé en qué cueva hoy día estás. Si estás en la cueva del miedo, si estás en la cueva de la depresión, si estás en la cueva de la enfermedad, si no sé cuál tipo de cueva, si estás en la cueva económica, si estás en la cueva del dolor, del quebranto, hoy en este día la voz de Jehová viene en esta hora para arrancarte, para sacarte de esa cueva, porque tu propósito y tu destino no es terminar viviendo en una cueva lleno de miedo, hermano, lleno de dolor, hermano, frustrado, hermano, sino que es tiempo que salgas de esa cueva. Le dice Elías, sal de esa cueva. Esa era la orden de Dios, sal de esa cueva. Dice, y se puso a la puerta de la cueva. Aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mira qué amoroso Dios, hermano. Y como hoy día estamos en el Día del Padre,
Mira qué amoroso. Dios no le dice a Elías, ¿y por qué saliste arrancando? Dios no le dice, cobarde. Dios no le dice, oye, abortaste la misión. Sino que lo que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Porque ese es el trato que tiene este Dios amoroso, porque su voz es dulce, hermano. Su voz es suave. Y su voz lo que trae tranquilidad. Y a mí se imagina que esta palabra le dio paz a Elías, porque lo que él necesitaba, paz y tranquilidad. ¿Qué haces aquí, Elías? En otras palabras, Elías, este lugar no es para ti. Esta cueva no es para ti. Tú no puedes salir huyendo. Tú no puedes irte del propósito por el cual Dios te plantó. Las voces incorrectas, hermano, te sacan del plan de Dios. Y eso fue lo que sucedió con Elías. Escuchó la voz incorrecta y lo saca del plan de Dios y se va a una cueva. Ahora Elías le respondió al Señor. Le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y es una realidad. Han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. Esa era la realidad. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Porque esa era la voz de Jezabel. Quería quitarle la vida, hermano. Quería exterminarlo, quería matarlo, quería desaparecerlo, hermano. Porque no era menor lo que había hecho, la hazaña que había hecho, haber matado 450 profetas, hermano. Y Dios le responde, le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino. Ve y date la vuelta. Porque tu historia no ha terminado, Elías. Y tu historia, tú que me estás mirando, tampoco ha terminado. Ve y vuélvete por tu camino. Vuélvete por el desierto. Porque tienes un propósito. Y ese propósito es que tienes que ir a ungir. Tienes que ir a conectar reyes. Tienes que ir a conectar profetas. Tienes que ir y hacer la obra profética. Porque eres mi profeta para ese tiempo. Por lo tanto, la voz de Dios trajo fuerza, hermano. La voz de Dios lo volvió a Elías. Lo volvió al propósito. Y no sé cuántos de los que me están escuchando en esta hora están lejos del Señor. Y yo sé que la voz de Dios te vuelve y te entra al propósito. Y el profeta entendió, hermano, que su vida no terminaba en una cueva, que su vida no terminaba ese día, sino que quedaba camino, hermano, le restaba camino. Y ese camino era hacer la obra del Señor. Iglesia amada, yo hoy en esta hora declaro en el nombre de Jesús que nos queda camino, que esta cueva de pandemia que estamos viviendo, hermano, vamos a salir de esta. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay un tiempo, hermano, que no los vamos a liquidar en esta pandemia, sino que vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante porque hay una misión. Y la misión de la iglesia es conectar personas, es conectar los salvados, es llamar a los perdidos. La misión de la iglesia es cargar este ministerio de reconciliación, porque eso andamos haciendo por la vida. Andamos reconciliando, andamos conectando, hermano. Y la misión de este profeta no era menor. Tenía que conectar reyes, hermano. Tenía que conectar profetas del cielo, hermano. Y esa es la misión de nuestra iglesia en este tiempo, hermano. Declaramos en el nombre de Jesús que salimos de la cueva de los miedos, que salimos de la cueva del fracaso, que salimos de todo aquello que nos ha sido adverso. Salimos de aquello que nos está dominando en el nombre de Jesús, porque nos sacudimos, porque viene la voz de Dios, hermano. Viene la voz de Dios a traer aliento, a traer vida, hermano, porque la voz de Dios trae vida, la voz de Dios trae orden, hermano, y en el nombre de Jesús yo declaro la voz de Dios irrumpiendo, hermano, voz de Dios, voz de Jehová con potencia, hablando a tu vida, porque la voz incorrecta, hermano, la voz de una mujer vino a apagar el fuego de ese día, hermano, porque ese es el profeta de fuego, aleluya. La voz de una mujer vino a apagar la pasión, hermano. La voz de una mujer vino a detener a un profeta apasionado por Dios. Pero tengo buenas noticias, que la voz de Dios vuelve a conectar a ese profeta con esa pasión, que la voz de Dios vuelve a levantar a ese profeta de fuego, aleluya, hermano. Y en este tiempo, hermano, vamos a tener que estar encendidos
sonido, porque no vamos a dejar que las voces del entorno vengan a apagar nuestro propósito que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Yo declaro en el nombre de Jesús que esas voces, que esa voz del dolor, que esa voz de la depresión, que te susurra a tu oído, esa voz de la soledad, en esta hora la callamos en el nombre de Jesús. Toda voz de soledad, toda voz de dolor en esta hora, en el nombre de Jesús, lo arrancamos, hermano. Arrancamos, porque así se le dijo a Jeremías, hermano, que Dios le daría poder para arrancar y para plantar, hermano. Aleluya. Yo en esta hora, en el nombre de Jesús, arranco ese dolor, hermano. Arranco esa angustia, arranco esa depresión, aleluya. Y planto, hermano, en el nombre de Jesús, planto el gozo, hermano, planto la seguridad, planto el vigor de Dios, planto la voz de Dios en esta hora, aleluya, sobre tu vida, hermano, sobre tus pensamientos, de esta misma hora, en el nombre de Jesús. Tus pensamientos no pueden ser gobernados por voces externas. Aleluya. Tus pensamientos tienen que ser gobernados y expuestos a la voz de Dios y a la palabra del Señor. Aleluya. Y el profeta, hermano, se dejó gobernar por una voz ajena, por la voz de una mujer, pero vino la voz del Señor y lo encendió, hermano. Aleluya. Y lo volvió al camino. Y es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Nos quiere volver a poner en la posición que Dios quiso. Aleluya. Aleluya. Tus hijos, tus hijas dicen.